yo lo que le quiero pedir a los venezolanos es que esa angustia que tenemos, no podemos permitir que nos turbe la mente. O sea, esta administración tiene 13 días y hay enormes referencias a la situación venezolana por múltiples de los representantes y responsables hacia el caso de Venezuela en esta administración en estos días, incluyendo el propio presidente Trump. Y ha sido muy claro de que aquí no hay negociación. Maduro podrá decir lo que quiera para sus grupos internos que se están matando entre sí, pero eso es lo que es. Ahora, tengamos la claridad que Venezuela es, y lo dije antes, una amenaza para la seguridad hemisférica y para la seguridad nacional. La líder opositora venezolana destacó que la administración Trump no ha modificado su postura hacia la crisis política en el país, aún pese a los acercamientos de la Casa Blanca para que el Estado venezolano reciba a inmigrantes deportados de territorio norteamericano. Acerca de la estrategia de la oposición venezolana, a casi un mes del acto de juramentación presidencial de Maduro, Machado explicó que su plan sigue y se adapta, y que en este momento los esfuerzos están enfocados en rodearlos, debilitarlos, fracturarlos y quitarles sus pilares de apoyo. Al referirse al cronograma de elecciones regionales en Venezuela para el 2025, dijo que lo que hay que respetar es el mandato popular del 28 de julio, y el que no quiera hacerlo, que se lo diga con claridad al país. Sobre Edmundo González Urrutia, explicó que no pretende revelar todos los puntos de su agenda internacional, pero tampoco la de sus fuerzas políticas en Venezuela, en un intento de ser sigilosos. No tengo ninguna duda de que en Venezuela se robaron la elección, no tengo ninguna duda de que en Venezuela hoy día hay una dictadura que persigue a quienes piensan distinto. Nosotros como país, además, lo ha adelantado la ministra del Interior, hemos decidido que en la medida en que avance la investigación y si se confirman las sospechas que existen respecto al involucramiento del gobierno venezolano en el asesinato de Ronald Ojeda, vamos a recurrir a la Corte Penal Internacional. Esto de confirmarse, cosa que le corresponde a la justicia, no a nosotros, pero de confirmarse, es gravísimo, gravísimo. Y acá que nadie le baje el perfil. Si acá se confirma que hubo una acción de un gobierno extranjero para asesinar a un disidente en nuestro país, no solamente es una violación a la soberanía, es una violación a los derechos humanos y que tiene los peores precedentes y en nuestra historia de Chile los conocemos. 1, 2, 3. El presidente Gabriel Boric calificó como un capricho la expulsión del personal diplomático y más reciente el cierre de los consulados chilenos en Venezuela. En la práctica no existen relaciones diplomáticas, pero Chile no cae en provocaciones. Nosotros tenemos una cultura política distinta, una cultura de respeto al derecho internacional y de poner por delante el bienestar de nuestra gente antes que los arrebatos de los gobernantes. A través de sus redes sociales, Sheinbaum calificó la llamada como buena y destacó que se alcanzaron acuerdos en materia de seguridad y comercio. Uno de los compromisos adquiridos fue el despliegue inmediato de 10.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte para reforzar el combate al tráfico de drogas, especialmente de fentanilo. A cambio, según detalló la mandataria mexicana, Estados Unidos se compromete a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder a México. Además, ambos gobiernos acordaron que sus equipos comenzarán a coordinarse en seguridad y comercio a partir del 3 de febrero. El pasado sábado, Trump firmó una orden para imponer aranceles a importaciones de México, Canadá y China bajo la justificación de una emergencia económica. La medida contemplaba un gravamen del 10% a productos chinos, mientras que México y Canadá enfrentarían 25%, excepto en el sector energético canadiense, que tendría 10%. Esos tres regímenes que existen en Nicaragua, Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos tres regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio. Ellos lo han creado porque son países donde su sistema no funciona. En el caso de Nicaragua se ha convertido en una dinastía de familia, con una copresidencia, donde básicamente han tratado de eliminar, por ejemplo, la Iglesia Católica y todos los religiosos y todo lo que cualquiera que le pueda amenazar el poder a ese régimen, lo han castigado. Y hemos visto que ustedes han tenido que enfrentar acá miles y miles y miles de nicaragüenses que están huyendo de ese sistema. Es la misma razón que están huyendo de Cuba, la misma razón que están huyendo de Venezuela.
Rubio hizo especial énfasis en la situación económica y social que estos países enfrentan, señalando que han vivido un éxodo sin precedentes debido a la crisis política. Según sus palabras, el sistema implementado por Nicolás Maduro no funciona, lo que ha obligado a millones de personas a huir en busca de mejores condiciones de vida. Al referirse a Nicaragua, sostuvo que el país se ha convertido en una dinastía de familia con una copresidencia, en alusión al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. También denunció la persecución contra la Iglesia Católica y otros sectores religiosos por solo pensar distinto. En su discurso, Rubio también destacó el contraste entre estos regímenes y naciones democráticas como Costa Rica, resaltando que muchos estadounidenses han elegido vivir en ese país, lo que según él demuestra la solidez de su sistema. Automóviles de gran cilindrada y camionetas serán algunos de los productos de Estados Unidos que a partir del 10 de febrero tendrán que pagar una nueva cuota de aranceles en China. La medida fue la respuesta del gigante asiático a la imposición de gravámenes adicionales del 10% que impuso el presidente estadounidense Donald Trump a los productos chinos. Según especifica en un comunicado la Comisión Aduanera del Ejecutivo chino, China aplicará un arancel del 15% a productos de carbón y gas natural licuado, así como uno del 10% a los del petróleo crudo, maquinaria agrícola, automóviles de gran cilindrada y camionetas. La Comisión Aduanera señaló que en el caso de las mercancías importadas que sean originarias de los Estados Unidos, se aplicarán los aranceles correspondientes sobre la base de las tasas arancelarias vigentes. Asimismo, la Administración Estatal de Regulación del Mercado de China anunció en otro comunicado que ha iniciado una investigación formal sobre el gigante tecnológico estadounidense Google por presunta violación a la ley antimonopolio de China, sin ofrecer más detalles. La medida tiene un carácter simbólico ya que la presencia de Google en el país asiático es mínima, puesto que el buscador lleva bloqueado desde 2010 ante la censura y las presiones del gobierno comunista. Trump retrasó a un mes los aranceles que había impuesto a las importaciones de Canadá y México, pero las tarifas del 10% a las importaciones chinas entraron en vigor esta tarde en horario de Pekín. El dirigente estadounidense señaló el martes que hablaría con responsables chinos en los próximos días y que era posible que hubiera una pausa. Pekín había prometido el domingo represalias para salvaguardar firmemente sus derechos e intereses, además de presentar una demanda ante la Organización Mundial del Comercio por lo que llama prácticas ilícitas estadounidenses. Más de 150 militares de Estados Unidos ya están en la base naval de Guantánamo para preparar la ampliación del centro de detención de inmigrantes indocumentados, donde el presidente Donald Trump prevé instalar 30.000 camas. Trump firmó un memorando para ampliar la capacidad del centro de migrantes en Guantánamo y afirmó que la medida busca detener a los peores inmigrantes ilegales criminales que representan una amenaza para el pueblo estadounidense. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, opera desde hace décadas en la base militar de Guantánamo un centro de detención para inmigrantes, el cual administra de manera independiente a la prisión destinada a sospechosos de terrorismo. Los migrantes que hasta ahora llegan a la base de Guantánamo son aquellos que las autoridades estadounidenses interceptan en el mar cuando intentan alcanzar la costa del país, principalmente procedentes de Cuba y Haití. La base de Guantánamo funciona en un vacío jurídico donde no se aplican las mismas garantías legales en materia migratoria que rigen en territorio continental estadounidense. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, informó sobre la acción este miércoles a través de la red social X, donde indicó que más de 100 miembros de la violenta pandilla venezolana Tren de Aragua fueron objeto de arresto hoy por el ICE y sus socios en una investigación en curso, precisó el organismo. La Administración para el Control de Drogas en la región Rocky Mountain compartió imágenes de los agentes ejecutando órdenes de cateo en el área metropolitana de Denver durante la mañana. Además, se confirmó su apoyo al Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias del Departamento de Justicia en los procedimientos de control migratorio en la zona.
Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional anunció el martes que inició el traslado de migrantes con antecedentes penales, además de su estatus como irregular, hacia la cárcel de Guantánamo. Según el organismo, los primeros en ser enviados a la base militar en Cuba son criminales extranjeros, todos ellos parte del Tren de Aragua. Por su parte, la secretaria Kristi Noem aseguró que el presidente Donald Trump ha sido muy claro en su política y la bahía de Guantánamo albergará a los peores de los peores. En su más reciente balance publicado este miércoles, la organización no gubernamental Foro Penal indicó que actualmente hay 54 presos políticos extranjeros en Venezuela, 35 de ellos con doble nacionalidad. La organización detalló que la lista de países la lideran ciudadanos colombianos con un total de 13 personas. Le siguen 11 españoles, 9 italianos, 5 estadounidenses, 3 portugueses y 2 argentinos. Más temprano, Foro Penal actualizó su lista de presos políticos en el país, la cual fijó en 1.196 personas, 400 menos que la semana anterior. Destacaron además que del número de detenidos, 1.080 son hombres y 116 son mujeres, además de 4 adolescentes entre los 14 y 17 años. Solamente hemos estado en función 2 semanas, no se ha discutido en ningún foro de nuestro gobierno en este momento ningún cambio a sanciones contra individuos que existen en este momento. Toda administración revisa siempre todas las sanciones que existen, que han heredado de previas administraciones, pero hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión sobre eso, ni se ha discutido ni contemplado. Por su parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, informó este miércoles que el país centroamericano volverá a recibir a migrantes deportados de otras nacionalidades desde Estados Unidos. Creemos en un nuevo modelo migratorio que permita atender de manera eficiente y humanitaria el fenómeno de la migración, promoviendo soluciones a las causas que han obligado a tantos guatemaltecos y guatemaltecas a dejar sus comunidades, sus familias, su país. Como parte de esta estrategia, hemos puesto en marcha el plan Retorno al Hogar, el cual nos permite que el regreso de nuestros hermanos y hermanas sea digno y que su reintegración sea facilitada. A los migrantes en Estados Unidos les reiteramos, no están solos, estamos con ustedes. Nuestro gobierno trabaja con la mira en el objetivo de procurar su dignidad y seguridad. De acuerdo con el medio chileno La Tercera, los fiscales expusieron la declaración del testigo protegido número 7 dentro del marco del hecho número 5 de la investigación sobre el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda registrada en Chile. Según este testimonio, la orden para ejecutar el crimen provino del ministro de Interior de Maduro, Diosdado Cabello, en acuerdo con Héctor El Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua. El pago por la operación se habría realizado en Perú. Además, se reveló la existencia de un chat de WhatsApp entre Rafael Enrique Gámez Salas, alias El Turco, y Carlos Gómez Moreno, conocido como Carlos Bobby, en el que se discutía la ejecución del plan, para el cual se debía utilizar indumentaria de la Policía de Investigaciones chilena. Las indagaciones de la Fiscalía sostienen que la cadena de mando se estableció con Cabello dando la orden a Guerrero, quien posteriormente la transmitió a Bobby, y este a su vez se comunicó con El Turco para concretar el secuestro. Ronald Ojeda fue raptado el 21 de febrero en Santiago por sujetos que se hicieron pasar por policías y lo sacaron de manera abrupta de su residencia. 9 días después, su cuerpo fue hallado dentro de una maleta enterrada en una barriada de la capital chilena. El gobierno de Estados Unidos aseguró el miércoles que sus navíos no deberán pagar para transitar por el Canal de Panamá, una afirmación desmentida por la autoridad gestora de esta infraestructura cuyo control ambiciona Donald Trump. El Departamento de Estado aseguró en la red social X que la medida constituye un ahorro de millones de dólares al año para Washington. Sin embargo, la autoridad del Canal de Panamá, un organismo independiente al gobierno creado para administrar esta vía estratégica, rápidamente desmintió el anuncio estadounidense.
La controversia llega días después de la visita del pasado fin de semana a Panamá del secretario de Estado Marco Rubio, quien dijo que el país centroamericano había ofrecido varias concesiones. Rubio transmitió al gobierno panameño que no era justo para Estados Unidos estar en una posición de defender la vital vía interoceánica y además tener que pagar por su uso. Desde que ganó las elecciones presidenciales en noviembre, Trump no ha descartado el uso de la fuerza para retomar el control del canal, por el que pasa el 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos. El magnate republicano y Rubio se han quejado de la influencia de China en la ruta marítima, sobre todo que una empresa de Hong Kong opere 2 puertos en las entradas del canal, y han advertido que Pekín podría cerrar la vía a Estados Unidos en caso de crisis. Panamá niega que China ejerza alguna injerencia en la ruta y ha tomado medidas para responder a las preocupaciones de Estados Unidos. El presidente José Raúl Mulino, después de su reunión con Rubio, dijo que Panamá no renovará su participación en la iniciativa del Cinturón y la Ruta, el programa de construcción de infraestructura insignia de Pekín. Washington y Panamá tienen previsto mantener nuevas conversaciones el viernes para hablar sobre el canal interoceánico construido por Estados Unidos, inaugurado en 1914 y entregado a los panameños en 1999 en virtud de tratados bilaterales. Yo no sé qué otra manera de hablar de un régimen, por ejemplo, que ha forzado a casi 8 millones de sus ciudadanos a abandonar a Venezuela en los últimos 10 años, que encarcela, tortura, asesina a inocentes. En el caso de Cuba, más de un 10% de la población ha abandonado el país, que tiene encarcelado en este momento más de 400, 500 personas, incluso niños jóvenes de 16, 17 años, porque salieron a manifestarse en las calles. Y en el caso de Nicaragua, que acaba y sigue cayéndole arriba a todos los oponentes, todos los candidatos a la presidencia nicaragüense fueron encausados por la justicia o la falta de justicia en Nicaragua. Hasta están deportando monjas. Le han declarado la guerra a la Iglesia Católica y a todos los religiosos. Y en el caso de Venezuela, que coopera con Irán, con Hezbollah, con Hamas. En el caso de Cuba, que le ha dado albergue a espionaje chino y presencia rusa. Así que esa sigue siendo mi opinión. Ojalá que haya un cambio en esos países. El gobierno de los Estados Unidos oficializó la confiscación de un lujoso avión usado por Delcy Rodríguez y que se encontraba en República Dominicana. La aeronave, valorada en unos $13 millones, modelo Falcon 900 EX de matrícula YB3360, fue entregada directamente al secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, quien cerró su visita por países de América Latina en República Dominicana. Esta aeronave es el segundo avión privado incautado por Estados Unidos al régimen de Maduro, luego de que el pasado 2 de septiembre otro avión oficial venezolano también fuese ocupado en el aeropuerto dominicano. Según informó Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, los migrantes que llegaron en este segundo vuelo son migrantes venezolanos imputados por diversos delitos en Estados Unidos como homicidio. Otros estarían siendo solicitados en Venezuela por escapar de la cárcel y por robo agravado con arma, tráfico de armas, robo, distribución de drogas, asalto y fraude por suplantación de identidad, explicó Noem en X. En el vuelo de este 6 de febrero viajaron bajo estrictas medidas de seguridad 13 inmigrantes venezolanos que se sumaron a los 10 que ya habían arribado el martes, según precisó NBC News. Como se recordará, la administración Trump había informado previamente que los 10 primeros inmigrantes que arribaron a la base eran miembros de la peligrosa pandilla Tren de Aragua. En la base militar estadounidense de Guantánamo existen actualmente 300 miembros del ejército apoyando las operaciones de detención. Al menos 230 de ellos son infantes de marina estadounidenses del 6º Regimiento de Marines, cuyo despliegue comenzó el pasado viernes. Según el monitoreo realizado por la Defensoría del Pueblo de Colombia, en 2024 se registró el paso de 400.612 migrantes por la región del Urabá y el Darién colombiano. La cifra se conoció en una audiencia bilateral de la Defensora del Pueblo Iris Marín con el relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Ghead Mahdi. La Defensoría detalló en un comunicado que la mayoría de los migrantes son de Venezuela, con 302.185 migrantes, seguidos de los de Ecuador con 22.785, Colombia con 17.529,
Haití con 17.329, China con 12.214 e India con 6.927 migrantes. De este total, 126.151 son mujeres, 195.369 hombres y 72.092 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La Defensoría también alertó sobre la vulnerabilidad de mujeres, niñas y adolescentes, quienes enfrentan altos riesgos de violencia sexual y de género. La Defensoría del Pueblo colombiana indicó además en muchos casos se han presentado dificultades en los mecanismos de verificación del parentesco de menores con adultos que los acompañan, aumentando el peligro de trata de personas y explotación. Ursula von der Leyen aseguró que cuando se trata de aranceles específicos, injustos o arbitrarios, la Unión Europea reaccionará con firmeza. La presidenta de la Comisión Europea indicó además, no hay lugar en el mundo donde dos grandes economías como la estadounidense y la de la Unión Europea estén más interconectadas. Afirmó que las profundas raíces de hacer negocios están ahí y están convencidos de que deben intensificar el trabajo entre sus empresas, porque los aranceles solo aumentan los costos empresariales, perjudican a los trabajadores, perjudican a los consumidores, porque aumentan los precios y provocan perturbación económica a ambas partes.